Entonces, Isaías capítulo 61 y versículo 1 dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Tremendo versículo, hermano, tremenda profecía de parte del Señor. Y estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Que Jesús, Él predica esto, Él toma el rollo, lo lee y dice, y esta palabra, leyendo esto mismo que leímos recién, se ha cumplido hoy. Es decir, que ese versículo que acabamos de leer, ese capítulo de Isaías 61, después Jesús lo toma y lo hace propio, por lo tanto Él de alguna manera inaugura el cumplimiento de esa profecía. Y vimos cómo el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, para, ¿cierto? Sanar a los quebrantados de corazón, vendar a los que están quebrados, etcétera. Sanar a los que están en máxima necesidad. Esa fue la gloria de Jesús manifestada en la tierra. Nosotros cuando vemos que una persona muy importante, ya sea un político, alguien que se maneja en negocios, etcétera, y viaja a un país, viaja a un lugar, ¿con quién se va a reunir esa persona? Con personas que están a su mismo nivel, ¿verdad? Van a juntarse con gente, obviamente, que va a ser de conveniencia mutua. Si un presidente viaja a otra nación, no se va a juntar con cualquier persona, se va a juntar con el presidente de ese país. Una persona empresaria que quiere expandir sus negocios va a ir y va a juntarse probablemente con una persona que son inversionistas, con gente del rubro que también reviste la misma importancia. El Señor, el Rey de toda la gloria, vino a la tierra y no vino a rodearse de políticos ni la gente más importante de la tierra. Vino a los quebrantados de corazón, a los pobres, a los angustiados, a los necesitados, al que estaba en luto, al que estaba en oscuridad. Y eso éramos nosotros, ¿verdad? Eso para resumir lo que hablábamos el otro día. Jesús vino a nosotros, los quebrantados de corazón. ¿Cuántos han sido vendados por Jesús? ¿Cuántos han sido vendados por Él, restaurados, sanados? ¿Cuántos han recibido óleo de gozo en lugar de ceniza? Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, ¿verdad? Y me quedo con el último versículo, con la última parte que dice que seremos llamados árboles de justicia, un plantío de Jehová. Árboles de justicia, serán llamados árboles de justicia. ¿Cómo nosotros podemos llamar a un árbol, por ejemplo, un árbol de naranjas? ¿Cómo lo podemos llamar naranjas o naranjo? Porque vemos sus frutos, ¿verdad? Si usted no tiene conocimiento de nada, de árboles ni de campo, hay gente que sabe de árboles y dice ese árbol es árbol de naranja o de durazno, aunque no tenga fruto. Pero si usted no conoce nada, ¿cómo sabe que un árbol es ese árbol? ¿Por qué? Porque está viendo un fruto, ¿verdad? Entonces usted dice, usted no dice este es un manzano, porque tiene las naranjas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser llamados árboles de justicia? Porque reflejamos, ¿verdad? Porque hemos sido justificados, porque esta unción y esta gracia, esta presencia de Dios nos ha justificado, entonces ahora nosotros somos árboles de justicia, serán llamados árboles de justicia, serán identificados como árboles de justicia. Voy al Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando fuimos recogidos por el Señor de toda nuestra miseria espiritual, ¿verdad? Tal vez también miseria física o externa, fuimos recogidos por Él y el Señor dice ahora van a ser llamados árboles de justicia. Y acá el Salmo nos está diciendo que aquel que ama esta ley del Señor, que ha conocido al Señor, será, dice, como un árbol que
su fruto lo da en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿cuál es la característica de este árbol que da esos frutos eternos, que su hoja no cae, que está siempre próspero? Es que está plantado junto a corrientes de agua. Hay unas corrientes de agua de la cual nosotros, hermanos, tenemos que beber para que podamos dar ese fruto de justicia. Para que seamos llamados árboles de justicia, árboles santos, árboles que tienen la característica de Dios, hay algo que nosotros tenemos que hacer y que hizo el Señor por nosotros en realidad, es que somos plantíos de Él, pero ¿dónde nos planta Él? Junto a unas corrientes de agua. Necesitamos nosotros, para poder dar el fruto que Dios espera de nosotros, estar plantados junto a estas corrientes de agua. ¿Por qué? Porque de esas corrientes de agua, ¿verdad? Tomamos nosotros los nutrientes para poder seguir creciendo, estar fortalecidos, dar fruto en su tiempo y que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere. ¿Cuáles son esas corrientes de agua? Es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice en Juan capítulo 4. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Aquí está haciendo referencia acá, ¿cierto? Cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva, dice que está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios que había de ser manifestado una vez que el Señor fue glorificado. ¿Cuáles son esas corrientes de agua que están en el Salmo 1? El Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para poder dar fruto en el tiempo que el Señor espera de nosotros, para dar lo que Dios espera de nosotros? Estar sí o sí bebiendo de los nutrientes del Espíritu Santo de Dios. Por eso que fuimos alcanzados por su Espíritu, como es el título de esto, fuimos alcanzados por su Espíritu Santo y eso ahora nos capacita para que nos alimentemos, nos nutramos y nosotros podamos ser llamados árboles de justicia. ¿Quiere usted ser sanado de su aflicción? ¿Quiere usted ser rehabilitado por Dios de su cojera, de su ceguera, de su sordera espiritual? Beba de las aguas del Espíritu Santo. Manténgase firme junto a las corrientes de agua que son del Espíritu Santo de Dios. Abrace al Espíritu Santo, abrace las corrientes, la presencia de Dios, hermano. ¿Cuántos queremos dar fruto para el Señor? Si el Señor nos está llamando árboles, es porque Él está esperando algo de esos árboles. ¿Cómo podemos darlo? ¿Cómo podemos resolver eso? No podemos. Necesitamos de Él, de su corriente, de su Espíritu Santo. Mira, acá dice que, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ver dónde dice la Escritura, porque Jesús está citando un versículo bíblico, ¿verdad? Mire, esto está en Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Está viendo algunas visiones Ezequiel y ve unos ríos que empiezan a fluir en esta visión que él está viendo. Probablemente habla del reino eterno de Jesús. Ese es el contexto de esto. Y él empieza a ver un río que está fluyendo. Y el versículo, mire, Ezequiel 47, vamos a leer del 47, del 7 en adelante. Dice:
Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderán a Arabá, entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Mire qué poderoso esto y qué llamativo. Dice que le está viendo un río que está descendiendo, y cuando desciende y entra en el mar se vuelve dulce. ¿Qué es lo normal? Cuando nosotros vemos el río Biobío, que es tremendo caudal que trae, y entra en el mar allá, creo que en San Pedro está, ¿cierto?, la desembocadura del Biobío. ¿Qué ocurre con el agua? Vaya usted a sacar agua unos metros más allá. ¿Cómo está el agua? Salada, ¿verdad? Eso es lo normal. Eso es lo natural que ocurra. Pero este río que desciende, dice que entra al mar y el mar se vuelve dulce. Es un agua de salud, es un agua que sana, es un agua que endulza. El agua del Espíritu Santo, la presencia del Señor, la presencia de Dios es un agua que transforma cualquier naturaleza caída, que transforma cualquier naturaleza que podamos nosotros tener de enfermedad. Sigamos leyendo, dice que recibirán sanidad las aguas. El versículo 9, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Me voy a saltar al versículo 12. Dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y el fruto será para comer y su hoja para medicina. Vuelvo a Juan. ¿Qué dijo Jesús? Correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura, como dice Ezequiel 47. Esto está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Y emplea la palabra sanidad. Dice que las aguas serán sanadas, ¿cierto? Y dice que su fruto es para comer y su hoja para medicina. ¿Qué dijimos de la unción y de la presencia del Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús? ¿Para qué era? Para sanidad, ¿verdad? Para sanar a los cojos, para sanar a los quebrantados, para sanar a los ciegos, para traer libertad. Porque ese mismo Espíritu de Dios que reposó sobre él, hermanos, fue prometido por Jesús. Y dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva que están escritos acá en Ezequiel 47 son los que experimentamos nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas. Y cuando entramos allí, hermanos, recibimos vida, porque todo el que entre allí vivirá. Todo el que entre al Espíritu Santo, todo el que es alcanzado por el Espíritu Santo, recibe vida espiritual. ¿Cuántos recibieron vida de parte de Dios cuando el Espíritu Santo llegó, hermanos? Recibimos vida, recibimos sanidad. ¿Cuántos quebrantados de corazón recibieron sanidad en su espíritu, en su interior? Porque estas aguas del Espíritu son para sanidad. Necesitamos beber de las aguas de Dios hoy. Necesitamos beber del Espíritu Santo. No podemos apartarnos de su presencia. El versículo 12, que tiene mucha relación con el Salmo 1. Dice que crecerán árboles, que su hoja no cae, no falta fruto, que madurarán, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde fluye el agua para que nosotros podamos dar fruto y ser abundantes en el Señor? Del santuario. Fluyen directamente de Dios. Haber sido alcanzado por las aguas del Espíritu, haber sido alcanzado por este manantial que corre, que fluye, que es constante, que no se detiene, hermano, nos permite ser gente fructífera para Dios. No hay otra manera, no podemos dar fruto por nuestro esfuerzo, no podemos nosotros esforzarnos por agradar al Señor, no podemos con nuestra carne nosotros dar frutos de justicia para Dios. La única manera en que podemos dar frutos de justicia para el Señor es bebiendo de las aguas del trono de justicia que nos sanan, que nos purifican, que nos santifican y que nos hacen ser gente agradable para Dios, que da un fruto para medicina, que sale de nosotros un fruto que sana, un fruto que restaura a otras personas también. Qué glorioso es nuestro Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 22 por si todavía no nos queda claro.
Apocalipsis capítulo 22, visión del final de los tiempos. Está viendo, Juan está viendo la nueva Jerusalén. Apocalipsis, qué miedo, ¿no? Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis, hermano. 22. Después me mostró un río limpio de agua de qué? Agua de vida. Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Sanidad de las naciones. Tenemos ahora a Juan que está viendo una visión del cielo y ve que del trono de Dios sale un río de agua de vida. Y ese río, ¿verdad? Al lado del río había un árbol de vida que da un fruto en todas las temporadas del año y que ese fruto es para sanidad de las naciones. ¿De dónde sale este río? Del trono de Dios. ¿Qué dice en Hebreos 4:16? Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Wow, bien hermano, estamos bien, se lo saben. Acérquese al trono de Dios para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Primero tenemos que saber que es un trono de gracia, lo hablamos la semana pasada. ¿Qué quiere decir que sea un trono de gracia? Que no nos merecíamos acercar, que no merecíamos tener acceso a esto, pero el Señor le plació abrir las compuertas de ese río que hoy día nosotros somos alcanzados. Podemos acercarnos al trono de la gracia. No lo merecíamos, no vamos porque somos los mejores, no vamos porque somos de excelencia, vamos porque el Señor lo permite. Y tomamos de Él gracia sobre gracia. Y dice que para alcanzar la misericordia de Dios y el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitamos el socorro de Dios? ¿Cuántos lo han necesitado y cuántos han experimentado el socorro de Dios? Vamos al trono de Dios. Yo sé que muchas veces hacemos referencia a ir al trono y al lugar de la presencia, ¿verdad? Pero ¿qué sacamos de allí? Primero, que es por gracia. Segundo, alcanzamos el socorro de nuestro Dios. Cuando llegamos a Él y vamos a este trono, podemos beber de estas aguas de sanidad. Podemos beber de estas aguas que nos alcanzaron para vida eterna. ¿Qué ocurre cuando tomamos de estas aguas? Primero, que vamos a transformarnos en estos árboles de justicia, plantíos de Jehová, que damos fruto y podremos nosotros ser sanados y ser usados también para sanidad. Hay muchas cosas de las que nosotros hoy tenemos que aprender. Yo me podría explayar mucho más acerca de esto, pero quiero ir como le decía, al mensaje que el Señor trajo a mi corazón estos días, que para mí ha sido muy edificante y quiero compartirlo con ustedes. Mire, vamos a ver un ejemplo de una persona que corrió y que acudió al socorro de Dios. Alguien que necesitaba el socorro y la salvación de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 5 y versículo 25. Lo que hablamos recién es la base y es el fundamento de lo que ahora vamos a ver de forma práctica. Marcos 5, 25. Dice Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Eh, Hoy esto
es verdad que lo vemos así como un relato histórico, pero está cargado de muchas cosas culturales. Primero, el manto para los judíos y para el Antiguo Testamento era el sinónimo de lo que portaba, ¿verdad? El profeta en su ropa. Su ropa portaba en el fondo la unción de alguna manera. Sabemos que eso hoy no es así. Sabemos que eso es cierto de sacarse la chaqueta y que reciban de mi chaqueta, no es algo así literal. Hoy en ese tiempo se veía y se entendía así. ¿Sí? Eh, Vemos el ejemplo de Elías y de Eliseo que le pasa el manto. En ese sentido, por eso esta mujer que dice que quiero ir a tocar su manto. ¿Qué quiere tocar? La presencia, quiere tocar la unción con la que está revestido este profeta que está hablando tan poderosamente. Ella corre a tocar el manto y tocar el manto para ellos, el simbolismo, el significado es ir a la presencia que está portando aquel profeta que estaba hablando, que nosotros sabemos es el Mesías y el Cristo. Ella acude, ¿verdad?, a la presencia de Dios en el fondo. Acude a tocar lo que está revistiendo a Jesús. ¿Qué es lo que revestía a Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y esa unción que ya hablamos, que no la vamos a repetir, era la que de alguna manera está simbolizada en este manto. Después dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, si tan solo su presencia me tocara, si tan solo esa unción con la que está ungido este Mesías, seré salva. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Gloria al Señor. Su gracia, hermanos, su poder alcanzó a una mujer que estaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre, que estaba con una enfermedad terrible, estaba con un proceso, ¿cierto? Que es el proceso que enfrentan fisiológicamente las mujeres, pero por 12 años derramando esa sangre. Y dice que en el instante cuando tocó ese manto, sintió que se sanó, que se cortó ese flujo. Como la sangre de Jesús, ¿verdad? El que Él derramó por nosotros, puede cortar cualquier otro flujo de nuestra carne. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró de él y le dijo, ¿qué le dijo? Toda la verdad, temiendo y temblando. ¿Por qué esta mujer estaba temerosa? ¿Por qué esta mujer tenía miedo? ¿Por qué fue temblando y se postró delante del Señor? Y le dijo toda la verdad. ¿Cuándo nosotros decimos toda la verdad? Cuando alguien te dice, dime toda la verdad. ¿En qué contexto está eso? En alguien que cometió una falta, ¿verdad? O alguien que mintió, o alguien que está ocultando algo, alguien que no quiere decir la verdad, entonces, ya, te voy a decir toda la verdad. Entonces, cuando ella está diciendo que le dijo toda la verdad, en el fondo hay una confesión de su parte. ¿Por qué tendría ella que confesar algo si todo el mundo estaba tocando a Jesús? Todo el mundo estaba rodeándolo y Jesús estaba apretado, así estaba colapsado. Y Jesús dice, ¿quién tocó mi manto? Señor, todos tocaron tu manto. Pero ¿por qué ella se sentía culpable de haber tocado el manto de Jesús? ¿Por qué ella sentía culpa de haber tocado su manto si todos tocaron el manto? Ella, cierto, cargaba con esta enfermedad de flujo de sangre. Esa es la explicación. Levítico, no lo vamos a leer. Levítico 15 del 19 en adelante detalla lo que nuevamente en la religión judía significaba tener un flujo de sangre, ¿verdad? Una menstruación en la palabra, ¿cierto? Que se utiliza de hecho en Levítico. Por 12 años ella cargaba con esto que, como digo, en Levítico dice que esto era un signo de impureza física, era considerado impureza física. Entonces, ahí están todas las reglas de la ley que
hacían que la mujer era considerada impura cuando estaba en este proceso. Y dice que lo que la mujer tocaba, donde se acostaba, donde se sentaba, lo que ella tocaba y donde ella fuera prácticamente, y si alguien la tocó también, todos son impuros. Entonces, si alguien la tocaba y esa mujer estaba en este proceso, en este periodo, esa persona era considerada también impura. La mujer no se podía acercar al templo, no podía acercarse a las cosas sagradas, no podía, ¿cierto? Tenía que estar apartada, tenía que estar encerrada por 7 días hasta ser purificada. Imagínense. Entonces esta mujer no solo cargaba con una enfermedad de una hemorragia, una enfermedad física, sino que además podríamos decir con una enfermedad espiritual porque estaba siendo impura hace 12 años que ella no podía acercarse a nadie y por eso que cuando toca el manto santo y sagrado, ella inmediatamente sabe, yo con mi impureza estoy tocando algo sagrado y eso es un gran error y Jesús se dio cuenta. Jesús se percató de que alguien había tocado su manto. Entonces esta mujer, temblando y con miedo, va donde Jesús porque con su impureza tocó algo santo. Ahora recuerden qué pasó con las aguas que descendían del trono cuando llegaron al mar. ¿Qué sucedió? ¿Las aguas se purificaron o se ensuciaron? ¿Se pusieron saladas o endulzaron lo que estaba salado? Entonces esta mujer acude, pero ese manto, esa unción, esa presencia de Dios, hermanos, tiene el poder de transformar. La pureza del Señor, nosotros no la vamos a alcanzar con nuestra impureza. Cuando nos acercamos al Señor, por eso que la palabra dice, acércate confiadamente al trono de gracia, porque aunque cargas con impureza, ¿sabes qué? Yo no me voy a volver impuro si es que tú te acercas a mí, aunque vengas impuro, yo no me voy a contaminar con tu suciedad. Todo lo contrario, yo soy 3 veces santo. Entonces cuando tú vienes a mí, cuando tú vienes impuro, mi santidad te va a recubrir. Qué glorioso es el Señor. Cuando usted está jugando con un niño y el niño se cae al barro, se ensucia y viene llorando y usted está con una camisa blanca, ¿qué va a pasar? Probablemente uno no va a considerar más si es su hijo o un niño que ve que usted está llorando, usted lo va a tomar y lo va a consolar y le va a ayudar. ¿Qué va a pasar con su ropa? Va a quedar sucia, con barro. El niño venía con suciedad, con tierra. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El pastor mencionó algo en el devocional. ¿Cómo venía el hijo pródigo al padre? Hediondo, cochino, sucio. Estaba con los cerdos. Imagínense el olor que tenía. ¿Qué hizo el padre? Le dijo, anda a lavarte primero y después te abrazo. No, ¿verdad? Sabemos que el Padre representa a nuestro Padre Celestial. ¿Qué le hizo el Padre? Lo abrazó, hermano. Lo abrazó. El amor del Padre, el amor de nuestro Dios nos abrazó, nos alcanzó, nos limpió, nos dio una vestidura nueva, no importando lo impuro que veníamos, lo sucio que arrastrábamos, lo grave de nuestras faltas y de nuestros errores. El amor del Padre, porque es un trono de gracia, nos abraza, nos envuelve, nos perdona, nos restaura, nos santifica, porque la unción con la que Él está cubierto es una unción de sanidad, es una unción que nos purifica, es una unción que viene a nosotros y de Él fluye esa santidad, porque esa unción está hecha para los quebrantados de corazón, porque su unción es para los ciegos, porque su unción es para los pobres, para los sucios, para los menospreciados de la sociedad, para lo peor de este mundo, a los viles de este mundo vino el Señor Jesús. Entonces cuando usted se acerca a este trono que es de gracia, hermano, cuando se mete en la corriente del Espíritu Santo, usted se sumerge, usted no va a contaminar las aguas del Señor, usted va a ser purificado, va a ser santificado, va a ser sanado, va a ser restaurado. No importa si lleva 12 años o 20 o 30 años en pecado, en impureza, hay un trono que tiene un agua que fluye constantemente y lo va a santificar, lo va a purificar, va a hacer que ese flujo de sangre, que todo lo que es impuro en su vida sea purificado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir de rodillas a Jesús, tocar su manto y
decir, Señor, me postro delante de ti, te cuento toda la verdad. Esta es mi vida, soy impuro, tengo suciedad, estoy enfermo, no lo merezco, pero tu palabra dice que hay un trono que es de gracia y por eso me acerco, no porque lo merezca, sino porque es de gracia. Y tu gracia, de tu gracia va a correr un río de sanidad que es para todas las naciones. Gloria al Señor Jesús, hermano. ¿Cuáles son los flujos de nuestra vida hoy día? ¿Qué cosas están fluyendo de impureza de nuestra vida delante del Señor? ¿Qué cosas impuras o físicas están alterando nuestra comunión con el Señor? Pueden ser muchas cosas, pero ¿sabe qué? El Señor está dispuesto hoy, porque su unción es esa, hermanos. Su unción es para usted, para el desvalido. Es para nosotros. ¿Significa que podemos hacer lo que queramos? No. Significa que igual tenemos que postrarnos delante de Él. Dice que eso es lo que hizo la mujer, ¿verdad? Dice que la mujer, temiendo y temblando, se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Hoy día el Señor, y lo que ponía en mi corazón, es que hay muchas cosas que tienen que ser sanadas en nuestra vida. Hay muchas cosas que tienen que ser purificadas. Hay enfermedades físicas, hay cargas con las que arrastramos desde mucho tiempo y el Señor las puede sanar hoy. El río está ahí corriendo, hermano. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y ese día, creo yo, y esta es mi interpretación, se abrieron las compuertas del trono de Dios para sanidad de las naciones. Y hoy tenemos acceso a ese Espíritu Santo bendito. Tenemos acceso a esa unción que accedió a esa mujer, pero ¿sabe dónde está eso? En nuestro interior, porque Jesús dijo, de su interior correrían estos ríos de agua viva. Hoy en nuestro interior está este río de purificación, de sanidad para las naciones. Este río que va a traer en nosotros abundancia de frutos, madurez espiritual. Pero necesitamos pasar por este proceso de purificación. Como esa mujer tenía un flujo de sangre que representa todo lo que fluye de nosotros sin Dios. Cuánta carnalidad fluye de nosotros, impureza delante de Él. Son cosas que son de la carne, de nuestra naturaleza caída. Pero hubo un flujo de sangre en la cruz, hermano, que cubrió todo ese pecado y toda esa inmundicia. La sangre de Jesús cubre y perdona todo el flujo de nuestra impureza física, inmoral, pecaminosa. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier otra sangre física o impureza que fluya de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora, hermanos? ¿Qué podemos hacer hoy? Correr a sus plantas. Correr a este río de agua. Correr a las aguas de sanidad. Correr al río del Espíritu Santo. Nadar en su corriente. Nadar en lo que está fluyendo del trono por gracia. Tenemos acceso, hermanos. Tenemos acceso a esto. ¿Cuál es la enfermedad o cuál es el problema que hoy te está generando distancia con Dios? ¿Cuál es la enfermedad que estás teniendo? Esta es una enfermedad tanto física como espiritual. Y físicamente, ¿con qué problemas estamos cargando en nuestro exterior, en nuestra carne? Problemas de distinto tipo. ¿Cuál es el diagnóstico que escuchaste, que te tiró a piso, que te decepcionó, que te hizo sentir triste? ¿Cuál es tu situación familiar, económica, financiera? Que hoy pareciera que es un flujo de sangre que no se detiene, que pareciera que es problema tras problema, que fluye, un problema tras otro, una enfermedad, un problema económico, cosas en la casa, familiares, problemas como que fluyen y fluyen en la parte externa y física, pero hay un Dios, hermano, que detiene ese flujo cuando tú te acercas a Él, porque su trono también está, cierto, siendo para sanidad, no solo espiritual, sino que también física, también para sanar tu vida, tus finanzas, tu economía, tu salud emocional, la salud que del interior, del alma, tus aflicciones, depresiones, ansiedades, angustias.
que pareciera que lleva muchos años fluyendo, acércate al trono de la gracia, hermano. Acércate porque hay sanidad en Él. Hay sanidad en Jesús. Hay sanidad en la unción del Señor. Él puede sanar. Él puede libertar. ¿Cuántos necesitamos sanidad en algún área? ¿Cuántos estamos llorando en la semana por los problemas que nos aquejan? ¿Cuántos estamos desesperados por situaciones particulares de nuestra vida, de nuestra familia? En el Señor hay misericordia. Podemos alcanzar su misericordia. Si es su voluntad, hermano, vamos a alcanzar misericordia, sanidad. Esto no es un mensaje emocional ni de positivismo. Es la realidad. En Él hay poder. Nosotros no prometemos, ahora recibe tu milagro. No. Puede ser que baste un tiempo, puede ser que el Señor tenga un proceso. ¿Por qué? Porque dice que somos árboles de Dios. Y los árboles tienen procesos para poder llegar a dar un fruto. Entonces, a veces es necesario que nos enfrentemos a ciertas cosas, pero lo cierto es que si usted está plantado junto a las corrientes de agua, usted va a dar fruto del proceso que está enfrentando. El árbol de vida que está ahí representado en Apocalipsis dice que tiene frutos todo el año. Nosotros en nuestro lenguaje usamos las temporadas, ¿cierto? Estamos pasando esta temporada y viene la mejor temporada. Pero ¿sabe qué? En Dios, en todas las temporadas hay fruto. Los 12 meses. En Él hay todo el año hay fruto. Dice que ese árbol de vida que está ahí, junto al trono, ¿cierto? Todos los 12 meses del año tiene frutos. Usted puede ir todos los días. Usted puede ir todo el tiempo a pedirle al Señor. En toda temporada. Y cuando nosotros somos ese plantío firme, independiente de las dificultades, podemos dar fruto también. Podemos ser procesados, pero ese proceso no va a ser para destrucción. Como decía el devocional al principio, ¿verdad? Que el que en mí no lleva fruto será echado fuera. Pero nosotros no seremos echados fuera porque estaremos plantados junto a las corrientes de agua, porque permaneceremos en la vid verdadera, porque nuestro nutriente será Jesús, porque nuestro nutriente será la vid. De Él sale, ¿cierto?, este manantial de vida. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mientras oraba en la semana, venía a mí un pensamiento. Yo decía, puede que esto sea para la iglesia. Y es que a veces hemos estado lejos de Dios por situaciones del pasado que nos hacen todavía sentir impuros delante de Él. A veces pareciera que hemos cometido un error tan grande del tamaño de 12 años como era el flujo de esta mujer, algo antiguo del pasado, pero que te hace sentir tan impuro delante de Dios. Y venía a mí ese pensamiento de cuántas cosas anteriores podríamos haber experimentado que nos hacen sentir distantes de Dios. Pero su trono, hermano, es de gracia. Toma el ejemplo de esta mujer, toma el ejemplo de esa mujer que impura y todo se acercó al lugar correcto. Fue al lugar correcto, fue al Mesías. De él tiene un río, pero es un río que te va a limpiar. ¿Sabe que ella se encontró con los ojos de Jesús? Cuando Jesús la miró, ella sintió que iba a recibir condenación, que iba a recibir un reto de parte de Jesús. Sus palabras fueron: eres sana, tu fe te ha salvado. Y que hoy puedas experimentar los ojos de Jesús, que hoy puedas experimentar la mirada de Jesús, que aunque son ojos de fuego que te van a purificar y tienes que arrepentirte y tienes que decir toda la verdad, te van a abrazar y te van a decir: estos ríos están para ti, este río de agua es para ti, este río de agua es para que seas sanado, para que seas purificado, que hay cosas que te ocurrieron en el pasado y te hacen sentir impura hasta el día de hoy. Hoy te purifico, hoy te limpio, te santifico, porque has acudido al lugar correcto. Acude a la fuente de misericordia hoy, acude a la fuente de gracia. Es de gracia.
Dios te va a purificar, va a pedir que cambies tu caminar, te va a corregir, te va a enderezar, va a llevarte a nuevos destinos de su santidad y de su pureza, pero te va a perdonar, te va a limpiar, te va a abrazar, va a ser con amor, va a ser con gracia, va a ser con su pasión con la que murió por ti. Así también te va a perdonar una vez más. No se trata de libertinaje y que podamos hacer lo que queramos, total Dios perdona, no. Él corrige tu caminar, Él te va a enderezar, pero con amor, con gracia. ¿Cuál es la sanidad que hoy tienes que experimentar? ¿Cuál es la sanidad que hoy tiene que fluir del trono para levantarte? ¿Cuál es la amargura que tiene que ser endulzada por las aguas del Espíritu en tu vida? Jesús, oramos para que hoy vengan tus aguas